Hola amigos de Arte en tus Manos, bienvenidos a un nuevo paso a paso. Para hoy les voy a compartir cómo realizar esta muñeca que es muy sencilla, algunas técnicas diferentes a otras de las que les he enseñado. Espero que me acompañen hasta el final para que aprendan a realizarla junto conmigo. Agradezco a todas las personas que nos acompañan, a los que están en el chat, los que dejan sus comentarios, sus likes, los que comparten. Mil y mil gracias. Empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus Manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y lo que necesito para este trabajo, tengo tela, yersilón, piel de ángel o piel de durazno, o lo piden como tela para muñecas, para hacer muñecas en color rosa pálido o durazno claro. De estas en realidad se necesita con un cuarto es suficiente. Ya después también necesito de esta tela, es un dacrón, ustedes buscan la pinta que más les guste, el color que prefieran. Yo tengo esta que me gusta y entonces la voy a trabajar. Y para hacer contraste, tengo esta de puntos que como pueden ver es un retazo, entonces también ustedes pueden optar por tener retazos y aplicarlos a este trabajo. Algodón de relleno, tengo lana, esta es de la misma escolar, pero viene pues más, un poquito de pronto más gruesa y esta es de 60 gramos. Pero normalmente se nos van 20 gramos, listo, yo siempre compro un poco de más, pero con 20 gramos es suficientes. Hilo correspondientes a los colores, pinturas para tela, les recomiendo porque es mejor si de pronto en algún momento las lavan. Es rosa coralina, ese es acrílico, pero ustedes pueden comprar para tela si la van a comprar. Un poquito de rubor, un pincel triple cero, tijeras creo que ya lo nombré. Recuerden que igual si de pronto se me olvida algún material, siempre en la descripción, en la parte baja debajo del título, por ahí dice más, ahí encuentran la caja de información, encuentran la lista completa de materiales y también el enlace donde les comparto los moldes. Y con esto comenzamos. Bueno, aquí tengo las piezas que la verdad son muy básicas, son muy sencillas, pero pues la idea es así con esta muñeca. Por ejemplo, para el cuerpo y vestido, porque es un 2 en 1. Para el cuerpo son 2 piezas, para los brazos 4 piezas, para la cabeza 2 piezas, los zapatos 4 piezas y las piernas son 2 piezas dobles. Porque les digo, ya les he explicado, pero igual para las personas que nos ven por primera vez, les voy a explicar. Miren que es un solo molde, ¿listo? Es un solo molde. Y cuando les digo tela doble, aquí en los moldes yo siempre les dejo notas, tela doble. Es porque he doblado la tela por la mitad, ¿listo? Y miren el tamaño real de ella. Entonces yo pongo, como ven aquí, el molde a ras, dejo 1 centímetro aproximadamente en el contorno, excepto en esta parte. Y allí es donde está la tela doble, entonces para las piernas son 2 así. Los moldes, por ejemplo, cuando los vean, miren que aquí se nota que tiene un punteo porque los moldes se los comparto con este punteo así. Ustedes lo cortan como lo hice yo y le dejan aproximadamente 1 centímetro en la parte superior y en la parte baja de cada una de las piezas. ¿Qué otra cosa les debo explicar? Aquí, el molde del cuerpo y la cabeza. Estos dos los voy a unir y si pueden ver, miren que está punteado también. Es porque el molde cuando se los comparto tiene un punteo. Ustedes cortan y le van a dejar aproximadamente 1 centímetro arriba y 1 centímetro en la cabeza, en la parte baja, ¿listo? Ahora lo vamos a trabajar, no tiene ningún pierde, entonces no se me vayan a preocupar, que saben que poco a poco les explico. Bueno, estas son las piezas y los colores y todo lo que ustedes decidan en la ropa y los zapatos es por gusto personal. Entonces comenzamos. Bueno, aquí iniciando tengo entonces las 2 piezas del cuerpo, como pueden ver aquí. Y tengo también las 2 piezas de la cabeza o la carita, como ustedes le quieran llamar. Lo que voy a hacer es enfrentar el derecho de la tela de dacrón con el derecho de la tela de la cabeza de la muñeca. Y miren lo que estoy haciendo, empatando. ¿Listo? Aquí estoy empatando, así se le llama, o por lo menos así lo conozco yo. Entonces voy a sujetar con alfileres porque voy a coser las 2 piezas, tanto la delantera como la trasera del cuerpo de la muñeca. Bueno, la puntada que voy a hacer, puntada recta, continua, tipo máquina. ¿Listo? La persona que tenga máquina lo puede coser a máquina y la que no, lo va a hacer entonces como yo. Es exactamente lo mismo, solamente es la herramienta que utilizamos. Entonces aquí voy a empezar a coser.
solamente aquí, por ahora solamente aquí, e igual en la parte trasera. ¿Listo? Bueno, ya cosí las dos piezas, aquí lo pueden ver, acá también. Y ahora lo que voy a hacer es enfrentarlas. ¿Listo? El derecho con el derecho, las enfrento. Debo poner muy bien los alfileres para que me quede lo más parejo que pueda. Esta muñeca la verdad es muy sencilla, ideal para regalar, por ejemplo, en las novenas, en las posadas, me imagino, el Día de Reyes también sería genial. Y a las niñas les encanta. Siempre estos detalles son muy bonitos, las muñecas tradicionales. Entonces, si de pronto están empezando a aprender a hacer muñecas, esta es súper básica y es muy bonita. Aquí voy a poner todos los alfileres y lo que voy a hacer es coser por todo este contorno, y en la base voy a dejar un espacio aproximadamente de unos 4 centímetros, que es por donde voy a dar vuelta a la pieza, listo, para rellenar. Bueno, aquí ya cosí, miren, pueden notar que se cosió a mano, aquí está la costura al revés. Lo que hice fue, como les indiqué, coser solamente el contorno, y en la parte baja dejo un espacio para luego dar vuelta a la pieza. Ahora voy a coser lo que corresponde a las piernas. Por ahora, en las dos piernas solamente voy a coser este lateral, listo, la misma puntada, todo igual. Y de pronto, para explicarles un poquito los brazos, bueno, aquí están las 4 piezas de los dos brazos. Voy a coser todo el contorno, así como se ve en el molde, todo el contorno, y la parte superior la dejo abierta para luego dar vuelta a la pieza y rellenar. ¿Listo? Los zapatos, igual, todo esto lo coso y dejo la parte superior abierta para luego dar vuelta a la pieza y poder unirla a las piernas como tal. Entonces ya saben, puntada recta, continua, tipo máquina, es la que vamos a usar para seguir armando. Bueno, ya cosí cada una de las piezas. Aquí les muestro entonces la que corresponde a las piernas, cosidas a mano. También los brazos, miren, los cosí por todo el contorno como les indiqué. Y los zapatos, listo. A los zapatos les voy a dar vuelta porque necesito unirlos de una vez a las piernas. Entonces voy a dar vuelta a la pieza, lo pongo al derecho. Bueno, los zapatos están al derecho y, como ya saben, las piernas al revés. ¿Qué voy a hacer para introducir o para poner los zapatos junto con las piernas? Bueno, primero que todo, la costura no va a ir a un lado, la costura va a ir hacia la parte de atrás, ¿sí? Es lo primero. Entonces estiro bien para que la costura quede en la parte trasera. Y voy a introducir el zapato en esta posición. Esta es la posición del zapato, que va a quedar de frente, y la costura entonces quedaría en la parte de atrás. ¿Listo? Para que nos quede, cuando sea la forma más estético, cuando veamos la muñeca, la vamos a ver como así, por decirlo así. La costura no se va a notar, se va a quedar en la parte trasera. Y este lo voy a introducir entonces para coserlo y que quede como una sola pieza.
Bueno, así queda. Entonces voy a coser por todo este contorno, estos laterales, esta línea queda atrás y los laterales quedan a los lados. Listo, para que me entiendan de pronto, para que lo comprendan bien cómo quedaría. Y voy a coser la misma puntada, puntada recta, continua, tipo máquina. Bueno, como pueden ver, entonces ya hice toda la costura. Ahora lo que voy a hacer es poner todas las piezas, incluido cuerpo, brazos, todas las piezas al derecho, para empezar a rellenar. En el caso, por ejemplo, del cuerpo, con la cabeza me gusta mucho que quede la unión así, porque el relleno va a ser mucho más firme. Listo, la cabeza no se va a desgonzar, por decir tanto. Bueno, ya están rellenas cada una de las piezas. Miren, así quedan las piernas, el cuerpo queda firme. ¿Listo? Es importante la firmeza, a no ser que la quieran de pronto que quede suavecita, ya va por gusto de cada persona. Entonces lo que voy a hacer es sellarlas. Por ejemplo, en el caso de las piernas y los brazos, voy a hacer una puntada normal, solamente es para sellarla un poquito, porque luego esta igual lo voy a coser al cuerpo. Entonces aquí voy a hacer una puntada que se llama puntada festón. Lo que hago es solamente sellarlo. Ustedes eligen la que más les guste. Listo, aquí igual les voy a mostrar la puntada para las personas que son nuevas y quieren conocerla. Bueno, ya sellé todas las piezas, la que corresponde a las piernas y los brazos. Ahora voy a sellar el cuerpo. Este, a pesar de que no se va a notar mucho porque las piernas van a ir en la parte baja, también pues por supuesto hay que cerrarlo, hay que sellarlo. Entonces voy a utilizar una puntada que se llama puntada invisible, que nos va a permitir que sellar se vea bonito. ¿Listo? Y esto les va a servir para otras piezas o para otros muñecos en el que no se va a notar mucho la costura. Entonces lo que voy a hacer es introducir el hilo y la aguja en la parte interna para esconder el nudo, precisamente para que no se vea. Y lo que voy a hacer es subir, por ejemplo, la puntada hacia la otra pieza, hacia arriba, hacia la izquierda, bajo, hacia la izquierda, subo hacia la izquierda, bajo hacia la izquierda, hasta terminar y hacer el nudo. Así es muy sencillo. Ya les voy a mostrar entonces para que lo puedan ver.
Bueno, miren cómo queda totalmente sellada, se anuda y listo. Igual ahora vamos a poner las piernas, entonces voy a poner una y la voy a coser y luego la otra y les voy a enseñar cómo hacerlo. Si quieren solo con silicona caliente podrían hacerlo perfectamente, pero depende mucho la manipulación que vaya a tener la muñeca, entonces a mí me gusta asegurarla cosiéndola. ¿Listo? Entonces voy a poner un poquito de silicona aquí en el centro donde está la costura, espero a que seque y luego hago la puntada, la misma que hice para sellar el cuerpo, es la misma puntada que voy a hacer en las piernas. Bueno, aquí ya secó, entonces voy a empezar a hacer la costura. Si ustedes quieren que esta pierna tenga más movimiento, entonces en la parte superior rellenan menos. La mía va a quedar más firme, pero si ustedes quieren que se muevan las extremidades, entonces en la parte superior o donde se va a coser, llenan un poco menos. ¿Listo? Entonces aquí voy a empezar a coser, voy a introducir la aguja y por todo el contorno, todo este contorno, incluyendo la parte trasera también, entonces voy a hacer la puntada. Hacia arriba, hacia la izquierda, bajo, hacia la izquierda, arriba, hacia la izquierda, lo mismo que hice con la base del cuerpo. Bueno, así quedan entonces las piernas por detrás y por delante, y el mismo proceso voy a hacer con las manos o los brazos, mejor dicho. Aquí los voy a ubicar de la misma forma, lo pongo con silicona caliente, dejo que enfríe y luego coso por todo el contorno, al igual que las piernas. ¿Listo? Bueno, así quedó entonces, también la cosí por todo el contorno, ya quedó armado el cuerpo. Esto permite cuando son de pronto más flojos los brazos, más flojas las piernas, porque no los rellenan tanto, puede tener una mejor caída. ¿Listo? Aquí pueden rellenar menos para que caiga un poquito más. A mí me gusta así, rellena totalmente, entonces lo voy a dejar así. Ahora voy a trabajar en el pelo. Tengo de esta madeja de lana, es un color como borgoña. Normalmente ustedes pueden elegir el tono que más les guste y pueden comprarlo así de 50 o 60 gramos o comprar la lana escolar que viene por 15, 12 gramos a veces. ¿Qué voy a hacer para tomar la medida y saber de qué largo? Voy a tomar, miren, como en la parte superior de la cabeza y miro hasta donde quiero que quede aproximadamente el largo de la pieza de lana. Entonces aquí voy a cortarla, ya les digo exactamente en cuánto más o menos me quedó para que tengan una idea de casi 60 centímetros, casi 60, 58 centímetros. Entonces voy a cortar varias piezas y en esta ocasión voy a enseñar una técnica diferente para el armado del pelo. ¿Listo? En el anterior video lo cosí, en este es totalmente diferente. Igual el resultado es casi el mismo porque igual es pelo, pero para que de pronto tengan otra técnica y no sé cuál prefieran ustedes. Igual déjenme en los comentarios, las personas que ya han visto mis otros videos, qué técnica les gusta más, esta que les voy a enseñar o la que enseñé en el video anterior. Bueno, ya tengo entonces las piezas, aproximadamente son 40, ustedes pueden poner más o menos, va también dependiendo de qué tan grande quedó la cabeza, aunque no es muy grande esta en realidad. Y voy a cortar
los extremos, ¿listo? Para que ya queden piezas exactas como les dije ahora, que tuve un pequeño error, corrijo, no eran 58 centímetros, 48, o sea casi 50 centímetros de largo, ¿listo? Entonces aquí corto los extremos al lado y lado para que me queden las piezas, y voy a tener una a un lado porque allí es donde voy a empezar, como quien dice, a entrelazar esta lana. Bueno, voy a tomar una pieza aparte, pero voy a medir aproximadamente de dónde a dónde va a ir el pelo, ¿listo? Entonces aproximadamente a 9 centímetros, o sea que ahora que voy a empezar a trabajar el pelo son 9 centímetros aproximadamente de tejido, por decirlo así, de tejido. Entonces voy a tomar de a 3 lanas, aquí están las 3 lanas, y aproximadamente en el centro, y lo voy a anudar. Listo, miren, creo que ahí se nota. Voy a ponerle un poquito más arriba y voy a anudarlo, sencillo. Bueno, aquí ya lo tengo entonces terminado. Lo junto para que queden muy juntitos, muy bien el anudado del centro, y estos dos los voy a llevar hacia la mitad, por decirlo así. Lo voy a hacer un nudo sencillo, es para que no quede de pronto por ahí molestando. Listo, lo voy a dejar allí, y esto es lo que voy a pegar en el centro de la cabeza. Voy a marcar el centro aproximadamente para que no me vaya a quedar torcido. Entonces voy a poner aproximadamente que este es el centro. Le voy a hacer capul con la misma técnica. Voy a cortar una pieza más pequeña para ponerlo en esta parte, y este sí lo voy a pegar aquí en toda la mitad de la cabeza. Bueno, voy a aplicar entonces la silicona para empezar a pegar. Bueno, miren cómo queda en la parte de atrás. Solamente pegué con silicona porque el trenzado, por decirlo así, lo hice aparte, como pudieron ver. Voy a tomar 2 piezas más de la misma lana y voy a sujetar donde queda la parte superior del cuello. Bueno, ahora para que se quede allí, vamos a aplicar un poquito de silicona en la parte interna y lo traemos hacia la cabeza, sujetamos hasta que seque. Lo mismo con el del otro lado.
Bueno, corté unas piezas y estas las voy a anudar de a dos. Listo, lo voy a anudar de a dos. El mismo proceso que hice con el pelo, con la parte principal. Este es el capul. Bueno, ya lo sujeté también, al igual que el otro. Esto luego lo emparejamos, no se preocupen. Y lo que voy a hacer, igual que como hice con el pelo, voy a aplicar silicona y lo pego en esta parte, aquí en el borde. Siempre con cuidado de no aplicar demasiado porque luego manchamos también la tela, ¿listo? Entonces aplico la silicona, pego, dejo secar muy bien y luego corto lo que haya que cortar. Bueno, ya sí terminé las trenzas también. Ustedes pueden peinarla como más les guste, le pueden hacer de a dos trenzas o dejarle el pelito suelto, si ya va por gusto de cada uno. Ahora lo que les voy a enseñar, les voy a explicar porque ya lo he hecho en otras veces, es cómo hacer las expresiones. Hoy muy sencillo, tomamos una pieza de cartón, simulamos más o menos la sonrisa, la practican varias veces, más grandes, más pequeñas, como ustedes se sientan bien, y lo van a ubicar donde sería la sonrisa de la muñeca, ¿listo? Y van a marcar, ya sea con lápiz, como aquí ya no se van a equivocar, puede ser lápiz o el bolígrafo termoborrable, o puede ser otro bolígrafo, o directamente con la pintura si así lo quieren, pero yo aquí sí prefiero de pronto dibujar la expresión de la sonrisa. Y la nariz pues es la misma, por decirlo, sonrisa, pero hacia abajo, como una N. ¿Listo? Y ahí ya les va quedando. Lo que hago es repasar con la pintura, pincel 000. Estoy utilizando pintura acrílica en color rosa coralina. Bueno, aquí opté entonces por pegarle los ojitos. Ustedes se los pueden pintar con un punto de pintura negra. Ya la expresión, le puse un poquito de rubor, los moños y las trenzas, que son muy fáciles de realizar. Y así queda entonces la muñeca para el día de hoy. Ahora pienso qué nombre le voy a poner, y en el título lo verán, por supuesto. Entonces espero que todo lo que les compartí aquí sea de mucha ayuda. Es una muñeca sencilla, es una muñeca básica, pero la verdad, poniéndole el toque personal, el color que prefieras, se va a ver muy, muy, muy bonita.
Espero leer tus comentarios, saber si la pusiste en práctica, y recuerda que si quieres apoyar nuestro trabajo, el mío y el de mi esposo, recuerda regalarnos tu me gusta allí en la parte baja, suscribirse si aún no lo has hecho. Si el botón está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. Déjanos tus comentarios y comparte, por favor, comparte, que eso ayuda mucho al algoritmo de nuestro canal para que muchas personas vean nuestro contenido. Espero verlos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos. Hasta pronto.